Bueno, buenos días a todos. Brevemente les cuento que mi especialidad es la parte de suelos, más asociado a la física de suelos y de región semiárida subhúmeda, no tanto de región húmeda. Nosotros fundamentalmente a la NAPA la vemos como una oportunidad y hemos aprendido a convivir y a utilizarla. Entonces les voy a contar algunas cosas, digamos, que pueden ser de utilidad para el taller de la tarde, entender algunos procesos, algunos mecanismos que nos ayuden a ver más dentro del sistema de producción algunos hechos agronómicos que pueden tener posiblemente importancia en la zona de ustedes. Una parte importante ya lo dijo Nicolás, voy a reforzar un poco esto. Nosotros en la semiárida, cuando decíamos voy a hacer maíz sobre soja, por ejemplo, en la rotación, no nos preguntábamos de qué maíz veníamos, qué maíz vamos a hacer y de qué soja veníamos. Y fíjense ustedes que un maíz puede tener esta profundidad efectiva de raíces o puede tener esta, y una soja como antecesor puede tener esta raíz o puede tener esta. Entonces ya no basta con decir qué especie voy a hacer. Voy a hacer maíz sobre soja. Bueno, sí, pero ¿qué grupo? ¿Quién era el antecesor? ¿Cuánto? ¿Qué profundidad del perfil utilizó? Entonces trabajamos mucho en estos temas. Dentro de sorgo, dentro de soja, dentro de maíz, dentro de trigo, dentro de cebada, hay variaciones genotípicas, o sea, entre cultivares hay diferencias en la profundidad efectiva de raíces que pueden ser utilizadas estratégicamente cuando uno tiene que usar, por ejemplo, agua de una napa. Bueno, esto lo paso rápido simplemente para mostrarles, digamos, que recién Nicolás nos decía que uno ve el agua en superficie y ve que hay sectores donde el agua no está en superficie, pero está ahí nomás. Lo voy a pasar rápido esto porque ya lo contó Nicolás. Otro tema que por ahí interesa de la napa es este color blanco que ven acá ustedes, que es la napa no solamente es agua, sino también tiene sales en solución. Hay napas que, por ejemplo, tienen, qué sé yo, 5 gramos de sales por litro. Una evaporación de una napa cercana de 2 milímetros son 20.000 litros de agua por hectárea, son 100 kilos de sales por día que pueden llegar a la superficie si la napa la tiene esa sal y está cerca. Es decir que no solamente uno ve la cercanía de la napa como un problema de transitabilidad, de anegamiento, sino también en muchos sectores, y yo venía ayer viajando por la autopista y parando, y veía, digamos, de alguna manera que hay sectores donde las napas están con una presencia de sales importante. Entonces, en los primeros 20 centímetros de la napa puede haber 6.000 kilos de sales por hectárea que pueden estar ahí, y cuando la napa se aproxima a la superficie o está dentro del metro, esas sales, si no hay cobertura, potencialmente pueden, cuando vengan las temperaturas, llegar a la superficie. Por ahí vamos a ver algo más rápido después. Por eso, acá lo que hemos hecho, lo paso rápido, son 6 situaciones de napa con 6 profundidades distintas de napa. Napa a 60 centímetros, y fíjense en conductividades eléctricas, cantidad de sales importantes, pero fundamentalmente altos contenidos de sodio. O sea, son napas complicadas que pueden llegar a generarnos un problema. Si la napa se puede retirar, pero las sales pueden quedar, y el problema de la influencia de la napa puede quedar por más tiempo que el efecto del agua, las sales de superficie, ¿no? Los cambios en los sistemas de producción, fíjense, recién el director regional nos decía de que hay cambios importantes que se están dando recientemente en situaciones que no están cercanas, pero que pueden influir. Pero hubo cambios también en esta zona, con un poco más de historia, ¿no es cierto?, de los sistemas de producción. Ustedes lo que tienen acá es una parte del este de San Luis, por ejemplo, donde ahí está mostrando, en el año 73,
todo lo que está ahí de verde, año 73, corresponde a pastizales. Y lo que está, algo de eso que está clarito, a cultivos anuales, y en muchos casos eran perdidos de invierno o complementos para la ganadería. Fíjense en 73, en el 89, 2007, es decir que hemos pasado de, y esto lo mostró Nicolás, hemos pasado en esta zona de un 76% de pastizal a un 37%, y fíjense que estamos en la Solleta de apenas superando los 600 milímetros. Es decir, acá veníamos consumiendo todo lo que llovía, y si la napa estaba cerca le estamos sacando. O sea, cuando uno dice una especie consume, por ejemplo, quizás ustedes no lo tengan presente, pero una gramínea tipo pasto llorón o de las estipas nativas que había acá, podía consumir hasta 5 milímetros por día, pero prácticamente en gran parte del año. Es decir, que estaba sacando del sistema alrededor de 1.200 milímetros, como dijo Nicolás. Si llueven 800 milímetros, para poder usar 1.200 milímetros, no solamente que usaban el agua de la lluvia, sino que le estaban sacando 400 milímetros a la napa. 400 milímetros a la napa son 80 centímetros. O sea que una especie que consumía esa cantidad de agua estaba bajando la napa a 80 centímetros. ¿No es cierto? Entonces, estos cambios indudablemente achicaron los consumos de agua. O sea, antes a la vegetación natural que existía aquí no le alcanzaba la lluvia y usaba parte de la napa. Nosotros hemos pasado a un sistema de producción donde estamos usando la mitad de lo que llueve. Indudablemente, ¿dónde va a ir el agua? Si no la estamos consumiendo. Yo venía contando ayer los lotes por la ruta y 8 de cada 10 lotes hoy están en barbecho, están con un rastrojo, no están consumiendo agua, no están gastando agua. Bien, simplemente les muestro estas especies que se parecen mucho a las especies nativas que había aquí. Exploraban 5 a 6 metros de profundidad, las raíces exploraban 5 a 6 metros de profundidad. Y la cantidad de raíces que tenían estas especies eran 6 veces mayores que la parte aérea. O sea que cuando uno hablaba de 1 kilo de biomasa arriba, había 6 kilos de raíces abajo. Y hasta 6 metros. No sé si se entiende. Hoy la hemos reemplazado por especies que tienen una relación 1 a 1, uno de parte aérea, uno de raíz, y que a veces exploran, como las hojas de grupo corto, exploran 1,40 m. Es decir que si yo tengo la napa a 3 metros y me llueve 200 milímetros, ¿no es cierto? Y ese frente de humedad humedece 2,5 metros, en realidad esas hojas no va a poder recuperar el agua del 1,40 m a los 2,5 metros, porque la raíz llega a 1,40 m. Es decir, es agua que recarga. No sé si se entiende. Una pastura de alfalfa o de gramínea perenne consume más o menos 12 millones de litros por hectárea y por año. 12 millones de litros por hectárea y por año. En un rastrojo de soja, que no hago nada más que soja, por ejemplo, no hago ni siquiera doble cultivo, yo estoy consumiendo más o menos 4 millones de litros al año por hectárea, 4 millones de litros. Y me llueven, en los promedios de los últimos 4 años acá, me llueven 8,5 millones de litros. O sea que me llueve esto, estoy consumiendo esto. Indudablemente, parte del agua se puede evaporar, pero gran parte del agua va a ir a alimentar la cabeza de la napa, si no la estoy usando el agua. Cuando incluimos un cultivo de cobertura, hay muchos sistemas, digamos, que están usando cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura entre una soja y otra soja, o entre una soja y un maíz, ¿no es cierto?, sembrado en diciembre, puede utilizar alrededor de 3 millones de litros. O sea que 3 más 4, estoy 7, me acerco a los 8. O sea que la inclusión de cultivos de cobertura, la zona de Lincoln, por ejemplo, bueno, acá está Cánova, que por ahí ellos ¿cuántos años hace que vienen ahí en el Porvenir? 10 años vienen trabajando con inclusión de cultivos de cobertura para gastar agua, para domar a la napa, que la tienen a veces 60, 80 centímetros, 1 metro. Es decir, 10 años que vienen generando centenos de, a veces 10.000 kilos de materia seca. Pero hemos tenido con 8.000 kilos, bueno, 8.000 kilos de materia seca.
Entonces nosotros tenemos una situación de este tipo de raíces que exploraban 5 metros y podían utilizar en el perfil 300 milímetros de agua en estos 5 metros. Hemos ido a raíces de 1,20 metros, 1,40 metros, que ya no pueden utilizar esos 300 milímetros, sino que del perfil de humedad pueden sacar 70 milímetros. Hemos pasado de este sistema a este sistema. Es como si estuviéramos recargando un vaso largo y estuviéramos tomando agua con una pajita, ¿no es cierto? El vaso tiene 50 centímetros y nosotros estamos con un sorbete de 10 centímetros y le estamos agregando agua al vaso. Es decir, estamos agregando agua y estamos sacando de la cabeza nada más, pero el agua sigue, ¿no es cierto?, entrando al sistema. Esto simplemente para mostrarles a ustedes, digamos, hemos trabajado bastante en todo lo que tiene que ver hasta 3 metros de profundidad. Fíjense que hay situaciones de perfiles que ya al 1,60 m comienza una influencia de la napa. Cuando yo pongo una soja de grupo corto, prácticamente no me diferencia este perfil de suelo que no tiene napa de este perfil de suelo que tiene napa, una loma sin napa o un bajo con napa, no lo diferencia. De aquí para arriba casi todo lo mismo. Un maíz de ciclo más largo, un girasol o una pastura. La pastura sí está usando toda esta agua que se le escapa a este cultivo. O sea que distintas raíces. Nosotros hemos pasado de este sistema, o de una proporción importante de este sistema que usaba recursos y estaba, entre comillas, drenando biológicamente parte de la napa, a un sistema, digamos, donde gran parte del agua de lluvia se le escapa por debajo de la raíz y lo que va a hacer es recargar la napa. Esto se lo paso rápido, pero simplemente son freatímetros que tenemos en el este de La Pampa, donde estamos midiendo lo que decíamos recién, 2 metros, 1,5 metros, 1 metro. Uno, fíjese, estamos llegando y acá agua casi en superficie, ¿no? Lo mismo. Si yo tengo una tendencia de que mi napa está subiendo y vengo, ¿no es cierto?, con un determinado consumo de agua, a lo mejor no tengo que esperar que la napa llegue a una situación problema, sino que tengo que aumentar el uso consultivo a partir, o sea, cuando ya tengo la napa 1,5 metros, 1 metro, 1,5 metros, tengo que acelerar el consumo de agua, porque cualquier lluvia que no consuma ya me generó problema. Si no debo esperar tener el problema, debo tener, entre comillas, frenada de alguna manera, si puedo, la napa consumiendo agua, gastando agua, porque dice, la lluvia no la puedo manejar, no puedo hacer que llueva menos, o que llueva cuando yo necesito, pero sí puedo manejar los consumos. Lo mismo aquí, otro fratímetro, escenario de lluvia niño, como decía recién Nicolás, escenario de lluvia normal o algo alta. Fíjense cómo veníamos, y aquí es el momento en que tengo que tomar una decisión, o posiblemente la tendría que haber tomado más adelante, acá. A 1,20 metros yo tengo que empezar a gastar agua, cuando la tengo acá ya está el problema. Entonces, cuando uno hace una mirada del sistema de producción en conjunto, uno dice, esta es la superficie del suelo, ¿no? Yo tengo una determinada precipitación que va a utilizar un determinado espesor del suelo para almacenarse. Si esta lluvia que cae, ¿qué espesor de suelo está utilizando para almacenarse? Y de ese espesor de suelo que utiliza para almacenarse, ¿qué raíz estoy poniendo? Porque si la lluvia que cae normalmente utiliza con frecuencia este espesor de suelo, y yo estoy poniendo esta raíz, toda el agua que pasó por debajo de esa raíz, que es parte de esta lluvia, lo que va a hacer es alimentar la napa, subir la napa, no queda otra. El suelo es un sistema poroso que tiene cañerías, y esas cañerías reciben agua y se llenan. Entonces, es indudable que debo jugar de alguna manera, o debo tener presente la estrategia de profundidades efectivas de raíces en función de las precipitaciones y presencia de la napa para poder manejar esto. O sea, en los momentos en que la napa se me acerca, yo me debo parecer a las precipitaciones. Porque si esta es la precipitación y yo utilizo esto, indudablemente este año, el año que viene, el otro año me va a aparecer el problema. Yo siempre recuerdo de Mendoza, la zona de riego, ¿vieron de Mendoza? Cuando Mendoza, en la historia de la irrigación dice que cuando Mendoza empezó a regar, las napas estaban a 60 metros, 70 metros. Y hoy las tienen a 1 metro. ¿Qué pasó?
regaron más de lo que consumieron, entonces fueron alimentando la napa. Y nosotros no estamos regando, pero es lo mismo, es la misma agua. Si entra por riego, entra por lluvia. Está entrando una lluvia que es mayor que lo que consumimos. Entonces, si en las zonas de riego pasó, ¿por qué no va a pasar ¿no es cierto?, en estos sistemas? Bueno, paso por alto esto. Entonces, nuestro suelo tiene tres tipos de poros. Lo que nosotros llamamos suelo, lo que pisamos, tiene 50% de cañería. El 50% de lo que llamamos suelo es cañería, son caños. Hay caños chiquitos, hay caños medios y hay caños grandes. El agua que usan los cultivos, la soja, el maíz, se aloja en los caños medios, en ese tipo de caños, en este tipo de caños. Esto, cuando el suelo está lleno, está listo para sembrar y tiene buena humedad, esto está lleno y esto está lleno, y esto está vacío. Por acá se intercambia la fase gaseosa, crecen las raíces, esto tiene que estar sin agua. Ustedes ahora, en los lugares donde no hay napa, tienen esto lleno y esto está prácticamente en un 80-90% lleno. ¿Qué quiere decir? Que si llegan a llover 50 milímetros, 30 milímetros, no tengo capacidad para almacenar, entonces, porque ya está lleno. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a pasar por esta cañería y ¿dónde va a ir? Directamente a la napa. No estamos consumiendo agua. El 80% de los lotes que venía viendo hoy está con esto lleno, y la lluvia ¿qué va a hacer? Va a entrar por este y se va a mandar y va directo a la napa. Sí. Primero, entonces, un cultivo de cobertura, ¿qué haría? No es la solución, pero ¿qué haría? Estaría vaciando esto. Si el cultivo de cobertura, o un trigo en este momento, está vaciando esto, la lluvia que va a caer, antes de pasar a la napa, va a tener que volver a llenar eso, que está vacío. Entonces se va a quedar arriba la lluvia. ¿Por qué? Porque tiene que volver a llenar un poro que está vacío, ¿no es cierto? Ahora, si el poro está lleno, porque yo en marzo, abril dejé de consumir y hasta noviembre no vuelvo a consumir, y esto está lleno, toda la lluvia que venga y va derecho a la napa, si no hay lugar donde guardarla. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. Y más o menos en los suelos de ustedes, donde esto y esto representa más o menos un 25%, del 50% de poros, estas cañerías representan alrededor de un 25%, quiere decir que tienen un 25% de esto. Es decir que para que la napa suba 20 centímetros de napa, con 60 milímetros más o menos ustedes estarían. Si una lluvia de 60 milímetros que pase, estaría levantando la napa in situ nomás 20 centímetros. No tiene que llover 200 milímetros. Ahora, si esto está vacío o está siendo utilizado, ya no, es decir, parte de esos 60 milímetros no van a ir a la napa, sino que van a volver a reponer el agua que estamos consumiendo. ¿Se entiende? Lo que hacían las especies nativas, ¿qué era? Usaban todo esto, siempre estaba seco. ¿Por qué? Porque vivía 5 milímetros por día, gastaban. Entonces cuando llovían 30, 40 milímetros, la napa ni se enteraba. ¿Por qué? Porque la lluvia tenía que volver a reponerlos por lo que estaban vacíos. Así funcionaba la naturaleza antes que llegara el hombre, antes que empezáramos las gramíneas que estaban acá, tenían esa estrategia. Por eso es que esas especies botánicas o esas alternativas biológicas ganaron acá y ganaron en la zona nuestra a otras alternativas de vegetación. ¿Por qué ganaron ellas? Porque tenían sistemas radiculares importantes, tenían un buen uso consultivo. Si no llovía se la arreglaban. O sea, 3 meses sin lluvia no importa. Tengo la raíz de 6 metros, saco agua de la napa, tengo 20 centímetros de napa, son 100 milímetros. Si tengo 2 metros de napa, son 1000 milímetros de agua abajo. 3, 4 meses que no llueve, no pasa nada. El pasto llora, nosotros 3, 4 meses que no llueve y sigue dando pasto. ¿Por qué? Porque es resistente. Sí, una de las formas de la resistencia es por las raíces que tiene. Y nos hemos ido, entonces, hemos dejado ese sistema de producción. Lo que la naturaleza se adaptó acá a un clima, a un suelo y a una situación. Nosotros hemos roto con cultivos, digamos, que, ¿no es cierto?, se apartan bastante de esa situación. Simplemente acá les muestro lo que es el consumo de agua, hasta 2 metros, para mostrarles a ustedes, digamos, el 14 de octubre yo tenía 433 milímetros en 2 metros, y fíjense que el 18 de enero tengo 217. Esto simplemente para mostrarles la capacidad que tienen los cultivos de sacar más de 200 milímetros en poco tiempo. Pero claro, tiene que estar el cultivo. Si no hay algo verde que esté funcionando arriba,
acá tengo 433 y acá voy a tener algo parecido, si no consumo agua. Bueno, esto lo paso rápido, simplemente como el agua útil a la siembra, de alguna manera controla rendimiento, respuesta. Esto lo voy a pasar rápido también por el tiempo. El otro tema que quizás ustedes no se han dado cuenta y que a mí me empezó a preocupar es que uno dice, por pluviómetro me llovieron 40 milímetros. Y uno va al lote, va a este lote, que por pluviómetro llovieron 40 milímetros y va al perfil de suelo y en ningún lugar del lote llovieron 40 milímetros. Acá de los 40 milímetros entraron 10 y el agua escurrió un poquitito. Y acá de los 40 milímetros entraron 80. El manchoneo. Es decir, ya tenemos problemas físicos de suelo en superficie que hacen que la lluvia que tendría que entrar pareja en el lote y almacenarse pareja, entra despareja. Entonces, acá en el año no llovieron 850 milímetros, llovieron 500, y acá en el año no llovieron 850, llovieron 1500. Claro, entonces quiere decir que si me hubieran llovido 850 parejo, a lo mejor no alimento mucho, o sea, acá no alimento a la napa, acá sí estoy alimentando a la napa, porque estoy metiéndole 1500 milímetros al sistema. Entonces, los manchones, porque después cuando esto lava, esto no lava, entonces después aparece el que tiene problemas de sal y dice, pero ¿cómo? Me corro 10 metros y acá la napa tiene tanta conductividad, acá tiene menos, acá está el suelo, y claro, por este sistema, acá lava, acá evapora, acá la sal sube para arriba, acá la sal baja para abajo, y manchones, ¿no? Manchones en las pasturas. Este problema es muy importante. Es un problema de cañería que está afectando mucho. Esto es Río Cuarto, por ejemplo, lo que decía fíjense en Río Cuarto ya el agua se concentra en pequeñas, pero miren de monte, soja, miren cómo corre, miren los encharcamientos superficiales. ¿Ven? Este sistema, lo que decía Nicolás hoy, ¿por qué hablaba del maíz? ¿Por qué hablaba de las gramíneas? Porque en cualquier, esto está narrado en los lotes, en cualquier parte del lote cayeron 40 milímetros. En cualquier parte del lote. Acá en ninguna parte de este lote cayeron 40 milímetros. Ese es otro problema que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los cultivos de cobertura, una de las cosas que tienen como ayuda es que por su sistema de raíces, aunque yo haga monocultura de soja, con el sistema de raíces de gramíneas, hacen que dentro de la monocultura de soja yo me parezca a este lote sin hacer maíz. Es decir, en cuanto a la captación del agua, no en cuanto al uso del agua, no en cuanto al consumo, pero sí en cuanto a la entrada al sistema. Entonces, acá estoy alimentando la napa, acá estoy alimentando la napa, acá estoy, si hay sales, estoy recargando la superficie con sales porque no entra el agua. Fíjense. Y gracias a Dios que no tenemos pendiente, ¿no? Bueno, esto simplemente para mostrarle algunas cosas frente a algunos productores, las cosas que hemos hecho. Quizás no solucionamos gran parte del problema de la napa, pero sí la entrada del agua, la distribución. ¿Ven? Lo mismo, acá estamos consumiendo agua. Acá tenemos un barbecho sin consumir. Esta es la cañería. Es decir, esto es lo que nos reportaban las gramíneas. Una cañería con, digamos, importante, y una cañería cerrada donde el agua se encharca, escurre, esa tapita. Yo no sé si ustedes, lo que pasa es que por ahí, para el que no está en la agronomía, pero en un gramo, en una cucharadita de té, de café, de suelo, de limo, de partícula de limo, hay 5.700.000 partículas. O sea, 5.700.000 granitos de limo pesan un gramo. Y Córdoba es una provincia, salvo la zona allá de Vicuña, de Huinca-Renancó, para el sur, que es más arenosa, pero Guaybo en la Carlota, pero es una zona que tiene bastante limo. San José de la Dormida, Totorales al norte, tiene 60% de limo. Entonces, esas partículas chiquititas, cuando están sueltas, cuando perdemos un poquito de materia orgánica, ¿qué hacen? Tapan cañería. Las raíces necesitan como mínimo poros de 100 micrones, 100. Y los limos tienen tamaños de 2, 15, 20, 30, 40. Es decir, que un limo suelto tapa la cañería por donde tendría que entrar el agua o tendría que pasar la raíz del cultivo. Por eso el agua se frena, se encharcan los suelos, se estancan, por una falta de cañería. Esto es lo que yo les mostraba. Esto es la zona al norte del Río Cuarto.
Miren, ahí no quedó cañería. Está la soja, se llevó el rastrojo. ¿Ven? Otra foto, lo mismo. Esto es la zona también de Córdoba, es otra. ¿Ven? Esto es silo. Uno dice la agricultura, guarda con la ganadería. Es decir, el feedlot, la concentración a veces de silos, tiene un efecto similar, porque yo con el silo, está bien, hice un maíz para, parte lo dejé para cosecha y parte lo hice para silo, pero fíjense en que llovió y donde hice silo, que quedó cero de cobertura, suelo limoso, se plancha, suelo pobre, o con algún problemita físico, el agua no entra. Entonces, la ganadería también puede generar, por eso hablábamos, Nicolás hablaba del tambo, de la ganadería, puede tener un efecto importante también en lo que es la dinámica local del agua. Bueno, lo que yo les mostraba recién, ¿cierto? Ya no volvemos a ese tema. Entonces, una de las cosas que nosotros en la semiárida hacemos es cuando la napa se nos aproxima o se retira, armamos estrategias de raíces para acoplarnos a la napa, para usarlo a favor nuestro. Si la napa se nos bajó, esta raíz venía usando la napa cuando la napa estaba acá, a 1 metro. Bajó la napa a 1,80 m y bueno, de este maíz que era más precoz o de esta soja de grupo corto, paso a este maíz o esta soja. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar las raíces ¿para qué? Para seguir estando con la napa. Al revés ustedes, si la napa comienza a subir, si la napa comienza a subir, ¿no? La tenía acá a 3 metros y seguía y me comienza a subir la napa, 1 metro, 1,80 m, no tendré que planificar meter ciclos un poquito más largos, consumir más agua, por ahí jugarme con algún cultivo de cobertura, con trigo, con cebada, para empezar a gastar agua, para meterle la mano a la napa más profunda, o sea que ese vaso largo con el sorbete corto, incrementar el sorbete ¿para qué? Para no dejar que la napa se venga. Ahora ustedes me dicen, esto lo puedo hacer yo en un lote de 50 hectáreas y que todo el barrio no lo haga, y es difícil. Por eso el tema que hablaba hoy de cuenca, ¿no? De sistema. Con que un productor haga un cultivo de cobertura de 50 hectáreas y gaste el agua y el resto del barrio, ¿no es cierto?, esté sin consumir agua, y es difícil la solución. Por eso yo coincido un poco con Nicolás, que me parece que, y con el director regional, que es bueno que estén todos ustedes de distintas instituciones, porque yo creo que la solución requiere la mirada del plazo medio a largo, no del plazo corto, de que vamos a hacer la campaña que viene. Posiblemente con que vamos a hacer la campaña que viene podamos terraplenar un camino, podamos solucionar un problema de dónde poner estratégicamente un bolsón, pero este problema de no estar consumiendo agua, o lo solucionamos con que llueva menos durante el ciclo de la soja, que llueva nada más, y el resto del año que no llueva, que no lo vamos a poder hacer, o tenemos que empezar a planificar cómo gastamos agua. ¿Cómo gastamos agua? Porque el agua la estamos recibiendo. Es cierto que parte del agua puede venir de otra zona, pero tampoco estamos consumiendo el agua nuestra. Aunque no nos manden agua de otro lado, si no estamos consumiendo el agua que nos llueve acá. Estamos consumiendo 350, 400 milímetros, nos llueven 850, estamos consumiendo la mitad, no estamos consumiendo agua. Bueno, esto es simplemente mostrarle seguimiento de raíces hasta 2,60 metros para verificar eso. Son trabajitos que hemos hecho también para mostrarle una soja de grupo 3, hasta dónde llegan las raíces, hasta dónde usa el agua más o menos, una soja de grupo 4, una soja de grupo 5, en un ambiente de bajo, en un ambiente más de loma, alto, simplemente que dentro de las especies, esto lo paso rápido, simplemente no lo voy a mostrar. Es cierto que cuando yo tengo la napa a 4 metros, la soja no se entera prácticamente que hay napa, pero cuando la tengo a 1,70, fíjense ustedes la respuesta que hay el mismo año, hay prácticamente 2.000 kilos de diferencia entre no usar napa o no colgarse la napa y colgarme la napa. Entonces, si yo dentro de mi campo tengo ambientes, ¿no es cierto?, donde tengo la napa a esta situación y no tengo la napa a esta situación, ¿por qué no intensificar el uso consultivo? Porque acá quizás no haga doble cultivo en este lote, pero en este lote y tengo que gastar el agua. Porque si la tengo 1,70 y después de esta soja, que tengo la napa 1,70, me viene un barbecho de 8 meses, donde no voy a consumir agua,
y me va a llover, indudablemente que esta napa que me está dejando la soja 1,70 iba a estar 1 metro o menos. Raíces también de maíces, digamos, distintas, paso rápido. Dentro de los maíces, o sea, el mensaje es que dentro de los maíces también hay genética que me permite a mí salir a buscar una napa cuando todavía está profunda. Si empezar a gastar agua de una napa cuando todavía está allá abajo, no cuando está arriba. Entonces, puedo buscar un híbrido de maíz de una raíz que me permite empezar a usar una napa cuando está a 2,20 metros, 2,40 metros, y no cuando la tengo 1 metro. Y el otro tema es que nosotros siempre hacemos calicatas, la dejamos abierta 10, 15 días y después la vamos a ver para ver esto, ¿no es cierto? Esta es la influencia de la napa. La napa me dice que está por acá abajo, pero el frente de humedad de la napa está acá. Si el frente de la humedad de la napa está acá, y yo estoy allá por marzo, abril, ¿no es cierto?, mayo, y voy a consumir agua allá por noviembre, no me debe llamar la atención que cualquier lluviecita que tenga entre marzo, abril y noviembre, cualquier lluviecita que para ustedes son importantes, el frente de la napa que estaba acá esté acá arriba. Y si la napa tiene sales, bueno. Entonces les quiero mostrar, esto lo paso rápido, no tiene sentido, la estrategia de cultivo cobertura. Entonces, fíjense, esto es la zona del oeste de Buenos Aires. Cuando nosotros vamos así, que como venimos acá, vamos a un lugar y le decimos 10 días antes, abrite una calicata y déjala abierta. ¿Para qué? Para que el día que llegamos, 10 días después, veamos esto. ¿Qué me dice esta napa? ¿Qué les dice a ustedes? No, estamos en barbecho, rastrojo de soja. Todavía nos faltan 3 o 4 meses para empezar a consumir agua, Tengo influencia de napa. Aparte de napa, ¿qué tengo? Sales. ¿Y a dónde tengo las sales? Ahí cerquita. Habla mucho el suelo, abajo habla mucho. Entonces, debo esperar que estas sales lleguen en superficie para empezar a hacer algo. Decir, mirá, se me salió el suelo, ¿qué puedo hacer? ¿No será conveniente empezar a trabajar acá? Ahora empezar a hacer. Entonces, si yo estoy en marzo, abril, mayo, ¿qué hacemos acá? Metemos una cebada. ¿Para qué? Para generar espacio de que las nuevas lluvias no me levanten la napa, generar cobertura a esa soja para que no evapore. 2 milímetros de evaporación de estos son 100 kilos de sales por hectárea y por día que llegan a la superficie. No debo esperar esto, rastrojo de soja. Miren, la superficie. Esto ya es tarde, ¿qué voy a hacer acá? Pero yo tenía 1 año o 2 posiblemente antes para poder intervenir en esta situación. Bueno, esto lo paso. Estas son algunas estrategias de cultivo de cobertura que se están usando algunos productores. Esto también es en el oeste de Buenos Aires. Esta es la raíz del centeno, por ejemplo. ¿Por qué centeno es una especie que la hemos usado mucho? Primero porque genera caminos para que el agua entre donde cae. Llovió acá, entra acá. No es que el agua escurre, ¿no es cierto? O sea, primero que el agua entre. Y en lo posible, en los 6, 7 meses de barbecho, estar gastando parte del agua de los primeros 40, 50 centímetros. Fíjense ustedes que si este centeno a ustedes le gasta el agua de los primeros 40, 50 centímetros, le está generando como mínimo una capacidad de recibir una lluvia de 80 milímetros sin que la napa se entere de que llovieron 80 milímetros. Si este centeno no está y no gasta, llueven 80 milímetros y los 80 milímetros casi pasan derecho a la napa, como están los suelos hoy. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, ustedes dicen, pero me gasta agua. Sí, pero si tengo la napa 1 metro, dejalo que gaste agua. Dejalo que genere... Bueno, este es el sistema de raíces, ¿ven? Un centeno, vicia con centeno, me está generando 5.000 kilos o más por hectárea de materia seca de raíces para una producción, como recién decíamos con Daniel, de 8.000 kilos de materia. O sea, lo que está arriba es un reflejo de lo que está abajo en raíces, generando eso. El otro tema, y con esto voy a ir redondeando, hasta no hace mucho, uno en el perfil del suelo decía, tengo 100 milímetros de agua útil para una soja o maíz, sembrábamos la soja y el maíz, y la soja y el maíz decían, sí es cierto, había 100 milímetros de agua. En la medida que hemos ido perdiendo cañería no de la que almacena agua, sino de la otra, la cañería grande, la de entrada del agua,
se han ido divorciando, es como que hay una pelea. El barreno, el muestreo nuestro dice hay 100 milímetros de agua, y ya el maíz y la soja no ven más 100 milímetros de agua, ven 80, ven 70, ven 60. Eso se llama cambios en el intervalo hídrico óptimo, se llama así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta era la cantidad de agua que el suelo dice que tiene de agua útil para el cultivo. Y esto es lo que ve el cultivo, ve mucho menos. ¿Por qué ve mucho menos? Porque el agua se almacena en poros de hasta 10 micrones, el agua útil. Y la raíz necesita poros a partir de 100 micrones. Entonces, si yo no tengo rutas, no tengo autopistas de 100 micrones para acercarme a los caminos laterales de 10 micrones, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo hace una raíz? Entonces, muchos de ustedes, sobre todo de Santa Fe, Venado Tuerto, de la provincia de Buenos Aires, dicen, pero si yo en enero tenía un maíz hermoso, se me secó, y miro y hay agua útil. Claro, hay agua útil. El barreno dice que hay agua útil, el suelo dice que hay agua útil, la planta no la encuentra. Entonces, guarda con este tema, porque ¿qué quiere decir? Que parte, no solamente que no estamos usando parte del agua que llueve, no la estamos gastando, sino que parte del agua que llueve y entra al suelo y que se almacena en el suelo, ahora no la estamos usando tampoco, aunque la planta la necesite, no la puede usar por un problema, digamos, de falta de cañería que me acerque al agua. La raíz no entra en el poro que almacena agua, la raíz se aproxima al poro que almacena agua a partir de poros más grandes, y de ahí succiona y le saca el agua a los poros chicos que la almacenan, no entra en el poro a sacar el agua. Pero si no hay caminos que me acerquen, si la autopista esta estuviera cortada, ¿cómo hago yo para ir a ver un productor que está a 50 kilómetros y que sí, tiene el camino vecinal? ¿Cómo hago para llegar al camino vecinal si la autopista está cortada? Me tengo que aproximar por la autopista. Entonces, eso le está pasando, ojo con este tema, es muy importante, el INTA está preocupado en este tema, está trabajando en la degradación física. Y termino con esto. Si ustedes tienen 5 partes por millón de fósforo, ustedes dicen, bueno, sí, hay 5 partes por millón de fósforo, voy a hacer un maíz, voy a fertilizar. Llamo a la cooperativa, che, mandame un camión con fosfato de amónico y fertilizo. Si yo pierdo macroporos, no los puedo comprar. No le puedo decir a la cooperativa, mándeme un camión de macroporos. No te los venden. Es un problema, digamos, de mediano plazo. No lo puedo resolver en una campaña, no lo puedo resolver. Entonces, si nuestro barrio está perdiendo capacidad de usar el agua porque nos estamos quedando sin autopista, es un problema importante, que no lo vamos a arreglar con plata, no se arregla con plata. El fósforo lo puedo comprar, tengo plata, lo compro y ya está. A la mañana tenía bajo fósforo, a la tarde ya el cultivo tiene el fósforo o el nitrógeno. Esto no. Entonces, ojo con este tema, ¿no es cierto? Porque es un tema importante. Esto es lo que genera eso. Esta raíz de soja o de girasol, ahí está. Lo que está mostrando es que podía haber crecido en profundidad y se queda arriba. La zona del norte de Vicuña Maquena, sobre todo, la zona de oeste de Buenos Aires, la zona de Rufino, por ejemplo, Rufino, hay muchos de estos problemas. No sé, no conozco la zona de ustedes. Bueno, simplemente quería terminar con esto. La idea de mi charla era mostrarle, digamos, de alguna manera algunos procesos, algunas relaciones entre el clima, los suelos y los cultivos, entre los poros, el almacenaje, la dinámica de la napa, las sales, el consumo de agua, y sobre todo dejar planteado, digamos, de que si bien a nivel individual de un productor puede empezar a buscar soluciones como, por ejemplo, si esa sí la pueden tener, si la napa está cerca y tiene sales, es mi responsabilidad generar cobertura. Entonces, ¿yo por qué genero cobertura? Primero para gastar un poquito de agua de la cabeza, no de la napa, de la cabeza al suelo, para que no se me aproximen la napa y las sales, y para bajar la temperatura. Y que cuando vengan las temperaturas de la primavera y el verano, las sales no suban. Esa es responsabilidad mía. No me lo va a arreglar ni un canal, nada. Eso es responsabilidad mía. Eso. Ahora, manejar quizás la napa en el barrio requiere mi contribución, requiere de mi esfuerzo, pero yo solo posiblemente no lo logre. No sé si queda el concepto. Muchas gracias. Gracias, Alberto.